desde hace días aquí en Hoy Nos Toca la Noche venimos planteando los diferentes escenarios. Por un lado la región, como veníamos comentando en el bloque número 1, y ahora la situación en la Argentina, con mucho foco en la economía, que es uno de los principales desafíos de nuestro país y del próximo gobierno específicamente. ¿Qué es lo que pasó en estos últimos años con las empresas? Las empresas que generan en algún punto una rueda para que todos empiecen a manejarse desde la economía, puestos de trabajo, también incentivo, inversiones y por supuesto también la recaudación que puedan llegar a tener por parte de los impuestos el Estado. Todo eso se vio afectado también por la crisis económica y la vamos a ver en el día de hoy con Facundo, que siempre tiene todos los detalles. Así es, Diana. Un poco todo lo que ocurre en la región, los conflictos, parecen que actúan de distracción de lo que también sigue pasando en la Argentina, que es una crisis, un proceso de recesión muy fuerte, y eso impacta de lleno en los balances de las empresas, que sirve de alguna manera como una pequeña muestra de lo que está sucediendo en la economía y que también alcanza a las grandes empresas. Eso es muy interesante, Facundo, lo que nos trae en el día de hoy, porque siempre uno habla de la economía, la crisis económica, pero cuando empiezan a aparecer una empresa, el nombre de una empresa grande que o llama convocatoria o cierra alguna de sus plantas o pasa a retiro a algunos empleados y demás, bueno, empieza a encender las alarmas. Cuando ya no es una, sino que son 2 o 3 o 4, incluso grandes empresas, ya la situación se vuelve compleja de verdad. Exactamente, y así podemos ver algunos de los balances de los primeros 9 meses del año, digamos, los primeros 3 trimestres de empresas emblemáticas de la República Argentina, como por ejemplo el grupo Arcor. Obviamente todos en algún momento consumimos algo de esta compañía de corte familiar, de Arroyito, Córdoba, pero está repartida en todo el mundo. En realidad tiene más de 40 plantas alrededor del mundo y mostró un crecimiento en sus ventas de solo el 5% con respecto a los primeros 9 meses del año 2018, con una inflación en torno al 50%. Eso habla de una caída brutal, digamos, en las ventas del grupo, que además tiene como agregado que exporta desde la Argentina prácticamente un 30% de lo que produce, o sea que exporta dólares y así todo no pudo compensar la enorme caída en sus ventas, porque si bien nominalmente se muestra un pequeño crecimiento, en la práctica hay una caída monstruosa en lo que son las ventas del grupo Arcor y que se traduce en segundo año consecutivo de pérdidas para la compañía, 2.610 millones de pesos de pérdida en los primeros 9 meses del año para lo que es la mayor empresa alimenticia de la Argentina y sin duda una de las más emblemáticas que aún quedan en manos de capitales argentinos. Esto también, vamos a recordar una de las frases que compartió de análisis ayer Teddy Caragosian acá en Hoy Nos Toca la Noche, que él hablaba de cuando las pérdidas son muy grandes en diferentes empresas importantes de nuestro país, lo que sucede en realidad es que la empresa indefectiblemente se va a ir afuera. Sí, bueno, va a tener inversiones fuera de nuestro país. Sobre todo también para eludir impuestos. Claro. De alguna manera para no tener que pagar la enorme carga tributaria que tiene la República Argentina. ¿Qué pasa con el resto? El rubro carnes, frigoríficos, es un caso particular, después lo vamos a analizar quizás en más profundidad, pero las ventas de la compañía incluso cayeron nominalmente y anotó 400 millones de pesos de pérdida. Es una compañía de capitales brasileños, muy importante en el rubro, y a pesar del boom que vive de alguna manera el sector en materia de exportaciones, sobre todo a China, muestra números también muy, muy negativos. Esto tiene que ver también cómo está compuesta la deuda de estas empresas. Muchas de ellas tienen deudas en dólares y obviamente al devaluarse la moneda hace saltar, digamos, la deuda en pesos y impacta de lleno en los balances. Otro caso es el de la compañía alimenticia de la familia Pérez Compán, Molinos Río de la Plata. Hace 3 años Molinos se dividió, digamos, la división Graneles pasó a ser Molinos Agro, la división alimenticia es Molinos Río de la Plata. Prácticamente no modificó su volumen de ventas en materia, de nuevo, esto es el valor nominal. 22.288 millones de pesos es lo que facturó en los primeros 9 meses de este año, lo mismo que 9 meses antes, o que en realidad los primeros 9 meses del 2018, de nuevo con una inflación de más del 40%. Eso quiere decir que realmente sus ventas cayeron significativamente y anotó también pérdidas que las pudo achicar un poco, pero 1.355 millones de pesos de pérdida en 9 meses.
¿Qué me decía hoy un consultor de consumo masivo? Lo que sucedió en muchos casos es que muchos consumidores pasaron a segundas o incluso terceras marcas o las marcas de los supermercados y relegaron la compra de este tipo de primeras marcas o productos más conocidos. Lo mismo pasa en el sector lácteo. Mastelone, que si bien con la marca La Serenísima a la cabeza, es una empresa que históricamente tiene un balance en rojo, históricamente, pero acá muestra un crecimiento de las ventas muy chiquito y nuevamente pérdidas en su balance. También hay que señalar en este caso que La Serenísima pertenece ya en gran medida al grupo Arcor, que viene comprando poco a poco, digamos, el capital accionario de la que fue en algún momento la mayor empresa láctea del país. Hoy está en volumen de producción similar al grupo Saputo, de origen canadiense, que tiene base en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, y otras empresas lácteas, como por ejemplo Sancor, que se achicó notablemente también por su propia crisis. Pero estos son solo algunos de los números para mostrar cómo les está yendo, digamos, a las grandes empresas argentinas en un contexto de crisis. Pacu, seguimos con el análisis en la mesa porque está con nosotros para poder entender más de economía Matías Surt, que es economista, y poder principalmente evaluar cómo es que las empresas que uno cree que tienen espalda, que son sólidas, tienen balances tan en rojo. Sí, digamos, balances en rojo puede tener cualquier empresa. Justamente lo positivo de tener espaldas es que algunos años de pérdidas como estas no hace desarmar a la empresa. Esa es la diferencia con una pyme. A una pyme lo agarra una coyuntura como la que estamos viviendo, con 3 años recesivos y la quiebra y cierra. Una empresa grande puede bancarse un par de años con pérdidas y con ventas creciendo por debajo de la inflación, como mostraban recién, y puede perdurar. ¿No? Bueno, no, obviamente, sí. Un año, 2 años. Impacta de lleno en la toma de decisiones a la hora de pensar nuevas inversiones, sobre todo en un mercado que es recesivo, ¿no? Que se está expandiendo y donde pueden de alguna manera ganar nuevos consumidores o nuevos segmentos. En la práctica, esto tiene que ver sobre todo con el costo financiero argentino. De alguna manera, estos números están en rojo o impacta también lo impositivo, lo operativo, incluso de cada uno de los sectores. Sí, bueno, o sea, en particular para hablar de estas empresas habría que ver bien cada uno de sus balances, obviamente, pero en general para cualquier empresa argentina hoy la verdad es que tenés todos los condimentos en contra, digamos, desde el punto de vista operativo, una economía que está en recesión desde marzo, abril del 2018, digamos, solo la parte de ventas y de costos está empeorando. Si a eso le sumamos el efecto financiero de la suba de la tasa de interés que tiene, digamos, que responde a una estrategia de contener el dólar o de contener la inflación para que no sea más alta de lo que ya es. Obviamente, dependiendo de la estructura del financiamiento de estas empresas, si están endeudadas en pesos, si están endeudadas en dólares. Si están endeudadas en pesos, les pega la tasa. Si están endeudadas en dólares, les pega la devaluación. Entonces, es una combinación de distintos factores. La presión tributaria también. No ha habido subas, excepto en retenciones para las exportadoras, digamos, pero para empresas de consumo interno no ha habido subas de impuestos en los últimos 2 años. De hecho, ha habido alguna reducción, pero bueno, cuando la situación es tan negativa en términos de actividad y de consumo, una reducción impositiva no ayuda en lo inmediato a dar vuelta al resultado. Una de las medidas que se plantea o se estudia dentro del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que hoy tuvo su primera reunión, lo propuso creo que el gerente o el CEO de Syngenta, que las empresas donen el 1% de su producción para combatir el hambre. ¿A vos qué te parece esa medida? Digo, porque las empresas ya vienen pasándola también, ¿no? Mal, digo, ¿pero sirve esa medida para combatir el hambre? O sea, mira, en primer lugar debería ver bien cómo la implementación y qué es lo que piensan, pero hasta que la economía no crezca durante muchos años y de forma estable, que es algo que Argentina no logra hace décadas, el hambre va a seguir siendo, digamos, la pobreza. Sí. Porque hablar de hambre, no sé bien cómo medir el hambre, digamos, las mediciones que tenemos son pobreza e indigencia. La indigencia generalmente es lo que se suele tomar como una medida más de la situación más desfavorable. Hasta que no se solucionen las cuestiones macroeconómicas, por más que las empresas donen parte de sus ganancias, cuando tengan ganancias, no lo vamos a resolver, y lo que vamos a seguir haciendo es extender una red de asistencialismo, y además en este caso sería un asistencialismo medio privado, cuando en realidad luchar contra el hambre, contra la indigencia, contra la pobreza es un rol del Estado. Y el Estado ya tiene una presión tributaria sobre las empresas altísimas.
O sea, si las empresas tienen que proponer esto, ¿qué está haciendo hoy el Estado con el 40% de presión tributaria que ya tiene sobre las empresas? ¿Por qué no puede luchar contra el hambre? Claro. Tiene una especie de impuesto. Y es que es un impuesto más, porque es una donación, sería voluntaria, pero supongo que para que todas la hagan dejaría de ser voluntaria. Entonces, si deja de ser voluntaria, pasa a ser un impuesto más. Ayer tuvimos la visita de Teddy Karagossian al programa, líder de, digamos, de la mayor hilandera de la Argentina, y él proponía que hay que quitar los impuestos a las empresas y que recaigan sobre los dueños de las empresas, sobre las personas. ¿Eso en la práctica se puede realizar, digamos, no sé si está dentro de los planes de Alberto Fernández y su equipo, pero en la práctica, ¿cómo se puede llevar a cabo eso o necesita un proceso de transición de varios años? No, digamos, estoy bastante de acuerdo con esa propuesta. Es algo que en los países más desarrollados se lo hace. Digamos, básicamente es si el impuesto a las ganancias tiene que recaer sobre las compañías o sobre las personas físicas o sobre los accionistas, digamos. Lo mejor es que recaigan sobre las personas para no gravar la ganancia de una empresa, porque es bueno que una empresa gane dinero y sí grabás esa ganancia cuando esa ganancia es distribuida entre sus accionistas. Entonces, grabamos a las personas y quien más ganancias tenga, le quitamos una parte con el impuesto. Me parece algo que sería mucho menos distorsivo de cómo es hoy el impuesto a las ganancias. El gobierno actual que está terminando, de Mauricio Macri, ya hizo en parte esto cuando modificó el impuesto y le bajó el impuesto a las ganancias a las empresas que reinviertan utilidades. Es decir, hoy la alícuota para empresas que reinvierten sus utilidades es un 5% menor a las que no la reinvierten. Y el año que viene, si no se suspende la modificación de esta reforma, va a ser de un 10% menos. Entonces, me parece positivo. La dificultad generalmente está siempre por parte de la AFIP, que la AFIP lo que dice es que es mucho más fácil fiscalizar a la empresa que fiscalizar a la persona. Claro. Entonces, por eso en los países de Latinoamérica o por ahí menos desarrollados o con menos herramientas informáticas y más evasión, se termina recayendo sobre las empresas, que económicamente es menos eficiente, pero desde el punto de vista de la recaudación es más eficiente. Hay que ir también por ese mito de que las empresas siempre ganan, ¿no? Sí, totalmente. Con lo que nos expuso en el Wall Facu recién, con todos los balances en rojo, primero en pensar que también las empresas en situación de recesión y de crisis económica pierden y cómo afecta eso después a toda la cadena, que no sea una especie de juego entre enemigo y población, ¿no? Totalmente. Parece como que el poderoso siempre se quiere enriquecer. Después en la práctica, por ejemplo, Arcor cerró 2 plantas este año, por ejemplo, y eso es menos empleo, de alguna manera también reduce la cantidad de inversiones o proyectos de inversión que tiene en la práctica porque tiene una capacidad ociosa muy importante, entonces no necesita ampliar sus plantas para abastecer el mercado, que además se achica, ¿no? Sí, totalmente. Es así. Por ahí cuando se habla, cuando la economía está bien o no hay, los problemas no están a la luz, uno habla, por ejemplo, de hacer un ajuste fiscal y de lo necesario que es un ajuste fiscal y todo el mundo te mira como, ¿por qué? Digamos, es malo, es negativo. Y uno dice, si no hacemos el ajuste a tiempo, va a saltar el dólar, va a saltar la deuda y van a entrar en crisis las empresas y después vamos a tener despidos. O sea, lo que se quiere evitar cuando se recomienda un ajuste fiscal es que el ajuste lo termine haciendo el sector privado. Claro. Lo que veíamos recién en las pantallas es el ajuste que el sector público no hizo a tiempo, haciéndolo el sector privado, con pérdida de ganancias, con pérdida de salarios, con pérdida de trabajadores. Sí, bueno, hoy se juntó este Consejo Federal Argentina contra el Hambre. Con varios personajes. Claro, hubo varios, ¿no? Varios personajes. Antes de preguntarle, le resumo un poco, varios personajes. Es la primera medida que quiere tomar Alberto Fernández apenas asuma. Va a empezar a funcionar a partir del 10 de diciembre como una suerte de consejo que va a articular y va a hacer un seguimiento de las políticas destinadas a que las personas en situación de calle o indigencia tengan acceso a los alimentos. Había desde Marcelo Tinelli, Estela de Carlotto, Héctor Daer, Roberto Baradel y Adolfo Pérez Esquivel, a María Cher, la cocinera Narda Lépez. Tenías a, no sé, gente, Dardo Chiesa de la Confederación Rural Argentina, directivos de la DAIA, el titular de Cáritas, universitarios. Bueno, había una mezcla de gente que, ¿por qué? Porque la intención es que haya un compromiso, que es lo que se dijo hoy, hay que terminar con el hambre, que haya un compromiso, ¿no?,
para que esta lucha contra el hambre además se transforme en una política de Estado y que la intención es cambiar, digamos, el tema de la asistencia social de una manera profunda. Bueno, más allá de las cosas que se dijeron y de los videos y todo esto, se llevaron todos los que estuvieron hoy en esa reunión, un plan que está preparando Daniel Arroyo, que aunque no lo confirmen, seguramente va a ser el ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández. Y lo que dice Daniel Arroyo, y ahora lo cuento y te pregunto puntualmente, él dice que lo primero que hay que hacer como medida de urgencia para frenar esto de que siga habiendo pobreza, son 4 medidas. Dice que hay que garantizar el acceso a la canasta básica. Entonces ahí se habla de acuerdo de precios o regulación de precios, se habla de otra vez de la hora 12, el compra argentino, tener una tarjeta para el acceso a alimentos a los menores de 6 años por afuera de la asignación universal por hijo. Se habla de crear un sistema de crédito no bancario, o sea, con los fondos que están destinados a desarrollo social, con una tasa de interés del 2 o el 3%. ¿Para qué? Para que la gente, los beneficiarios puedan comprar herramientas, maquinarias para, por ejemplo, generar cooperativas de agricultura familiar. Dice que también lo primero y lo más urgente es tratar de mejorar la situación de las empresas textiles, porque dice que ocupan a mucha gente y hay mucha desocupación y empleo. Facundo tenía un dato de eso, ¿no? Porque ayer hablábamos de la gran cantidad de mano de obra intensiva. En el mundo se generan 41 millones de puestos de trabajo del sector textil. Claro. Y en la Argentina también tiene un peso importante. Sufrió mucho estos 4 años. Claro, la verdad, Claro. perdió aproximadamente por lo menos 18.000 puestos de trabajo según la Fundación Proteger en los últimos 4 años. Sí, No, pero es por real, eso, o lo sea, está es una industria incluyendo. que emplea Y mucho. después está diciendo generar obra pública para generar mano de obra intensiva. Y lo que dice Arroyo, que acá va mi pregunta a ver si es posible, él dice que esto no tiene un costo extra porque no tiene partidas extra. Él dice que los 600.000 millones de pesos, más los 40.000 millones de la emergencia alimentaria que van a tener el año que viene, se pueden distribuir, digamos, con las mismas partidas, generar y distribuir de otra forma. Él dice, no es un problema de plata, sino de logística. ¿Es verdad o hacer esto que él dice va a aumentar el costo fiscal? Para mí no es verdad. Debería revisar los números. Pero o no es verdad, o si no, es mucho título y mucho nombre para algo que van a terminar siendo 2,50 pesos, digamos. Porque si realmente no tiene un costo... ¿Cómo hacemos para garantizarle la canasta básica total o a la alimentaria, no sé a cuál de las dos se refiere, si la pobreza hoy está en el 35% de la población? Y puede ser más. Supongamos que terminan 40. ¿Cómo le voy a garantizar el acceso a la canasta básica al 40% de los 45 millones de argentinos y me dicen que no tiene costo fiscal? Y a eso le sumamos cooperativas, le sumamos obra pública, le sumamos... O tiene costo fiscal y entonces que expliquen de dónde va a salir, porque acceso al financiamiento ya no hay, porque el déficit es de 4 puntos del PBI, excepto que vayamos al default y no paguemos más los intereses de la deuda, pero nos va a quedar el primario de 2% del PBI. O sea que vos esto del Consejo Federal y la lucha contra el hambre no lo ves como... Me parece voluntarismo político, nada más que eso. En algún punto, se dieron muchos títulos por lo que vos decís, pero no se explicó cómo van a llegar a poder solucionar el tema. Y a ver, o sea, de nuevo, podría ser alguna situación o alguna herramienta de emergencia en el corto plazo, claro, pero no es una solución a nada. Yo no conozco ningún país del mundo que haya bajado la pobreza con un consejo del hambre. Ahora, pero es necesario, ¿no? Es algo importante en lo que si va a hay que enfocarse. Si va a hacer algo, ¿Por dónde sí. arrancamos entonces a nivel Claro. económico en la Argentina para poder ayudar a que el hambre no siga aumentando? Yo creo que hay que estabilizar la macroeconomía. Es lo primero que hay que hacer. Si Pero ponemos un consejo Macri del quiso hambre... hacer eso y perdió las elecciones. Sí, porque en realidad, y tiene que venir, a mí lo que más me gustaría es que este gobierno ya ganó las elecciones, tiene 4 años por delante, que pague el mismo costo político que pagó Macri para intentar y que realmente sumando la gestión de Macri más sumando la de Alberto, en 4 años más tengamos la macroeconomía ordenada que no supimos conseguir en 4 años. Pero no sufre gente en el medio. Lo mismo decían en el 2016, cuando se lo proponía, y hoy la gente está sufriendo porque no se lo pudo hacer en el momento. O sea, ¿por qué subió la pobreza? En el segundo semestre del 2017, la pobreza había llegado al 25,7% Era la tasa de pobreza más baja desde 1888. 30 años, Hacía 30 años que no había esa tasa de pobreza.
y hoy estamos en 40, o sea que subió 12 puntos en un año y medio. ¿Qué pasó en el medio? El financiamiento que venía a cubrir el déficit fiscal se cortó porque nos dijeron si ustedes no hacen los deberes no nos van a devolver nunca más este dinero que le estamos prestando. No hay más plata para la Argentina. Como no hay más plata para la Argentina, ese caudal de dólares que entraba a la Argentina dejó de entrar y el mercado cambiario se ajustó. El dólar pasó de 18 a los 60 que tenemos hoy, primero estuvo en 40, después, pero está en 60, la inflación que estaba en 25 pasó a 50 y los salarios cayeron 20%. Esa fue la causa del aumento de la pobreza. Entonces, si vamos a las bases, ¿cuál fue la causa del aumento de la pobreza? La necesidad de dólares que teníamos de que nos presten de afuera. ¿Por qué necesitábamos que nos presten de afuera? Porque las cuentas no cerraban. Las cuentas no cierran desde el año 2011 en Argentina. De 2011 a 2015 las hicimos cerrar artificialmente con un cepo y gastando las reservas del Banco Central. De 2015 a abril del 2018 la hicimos cerrar con deuda. De 2018 en adelante, en parte no la hicimos cerrar más y en parte nos prestó el FMI y de acá en adelante, ¿qué queda? Porque las reservas ya no están, la deuda ya no está, con el FMI nos estamos peleando, entonces da la sensación de que... Yo entiendo lo que va, pero en algún punto me cuesta, quizás es falta de información y demás, pero me cuesta pensar que no haya algún tipo de ecuación en el que se pueda ordenar la macroeconomía sin afectar tanto a la sociedad y empobrecerla de tal forma que no pueda acceder ni siquiera a una canasta básica. Es que ahí es donde yo creo que no es así. Primero, conceptualmente, creo que el empobrecimiento viene por no hacer el ajuste, como decía recién. Y en segundo lugar, yo creo que la Argentina tiene una red de protección social de las más altas del continente. La cobertura previsional es del 99% de los adultos mayores. La asignación universal por hijo no alcanza, pero cubre un montón. Digamos, no estamos en una situación como la del 2001. En el 2000, cuando explotó la crisis del 2001-2002, la cobertura de previsión social de jubilaciones era del 55-60% de la cantidad de adultos. No existía la asignación familiar por hijo. Entonces, eso nos llevó a que la pobreza en el año 2002 llegó al 70%, medida con la canasta de hoy. No estamos en esa situación porque en estos 20 años desde esa crisis hemos desarrollado algunas redes de contención para que esa gente, la más desfavorecida, no la pase tan mal en los peores momentos. Pero ahora, yo insisto con esto porque si no, nunca vamos a salir. Tenemos que pensar en la gente desfavorecida cuando todavía hay tiempo para arreglar las cosas. Cuando ya se rompió todo, como pasó en estos últimos años, la magia no existe. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a seguir entendiendo de economía de a poco, así que te esperamos en breve. Muy bien, cuando quieran. Vamos a un corte, enseguida regresamos.